Señores, buenas noches. Soy Luis Novarecio. Hasta las 22 los vamos a acompañar con Rosario Ayerde, Martín Angulo y Nacho Ortelli. Aquí en Dicho Esto, mucha información que tenemos. Recién hacíamos alusión a una marcha que se autoconvocó y que tuvo 2 puntos: Olivos, la residencia presidencial, y la Casa de Gobierno en Balcarce 50. Gabriel Prosperi está trabajando precisamente en Olivos. Así ha quedado la cantidad, una especie de santuario que se ha planteado, una piedra por cada persona que falleció por COVID. Gabriel, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Luis. Exactamente, esto ha sido realmente una jornada inolvidable, conmovedora. Hemos cubierto aquí en la Residencia de Olivos varias manifestaciones, movilizaciones en toda esta era pandémica, pero ninguna como esta. El silencio, los abrazos, los llantos, las familias que han depositado aquí su piedra con el nombre del ser querido, le han dado una contundencia nunca antes vista a una movilización de este tipo. Por supuesto que quienes aquí se acercaron, o la mayoría de ellos, están convencidos de que el gobierno nacional tiene mucho precio que pagar por cada uno de estos nombres. Sin embargo, hoy, a pesar de que hubo consignas, evidentemente de mucha bronca con respecto al gobierno, todo aquí tuvo la contundencia de la emoción, del recuerdo. Muy conmovedor ha sido todo esto que ha sucedido aquí, y es conmovedor ver ahora esta superficie con estos nombres, con estas piedras. Y las piedras que están aquí como santuario, vos bien lo decías, Luis, también tienen una impronta, una contundencia simbólica. ¿Qué pasará con estas piedras cuando pase la madrugada, cuando pasen las horas? ¿Se sacarán de aquí, quedarán aquí? Porque también habrá que hacer esa lectura, si en algún momento se remueven estas piedras porque están justamente en el portal principal del ingreso a la Residencia de Olivos. Evidentemente todo aquí tiene, reitero este concepto, una contundencia simbólica y emocional muy fuerte. Fue una movilización política, sí, pero fue una movilización y una manifestación de sentimiento conjunto realmente como no se había dado nunca en la era pandémica. Claro, las imágenes hablan por sí solas. Sí, Gabriel, efectivamente, lo que estamos viendo es impactante allí en Olivos. También tenemos las imágenes de lo que pasó en Casa de Gobierno, los 2 sitios que este grupo autoconvocados decidió poner como dato para que cada una de las personas se acercaran. No hubo discursos, sí hubo algunas palabras de las personas que estaban allí en el lugar. Es muy impactante porque esto de alguna manera va a quedar allí y, como vos planteabas, ¿quién se va a atrever a correrlos? Hoy hubo una versión, Gabriel, corregime, del pedido de las personas que se acercaron a Olivos, de que el intendente Vicente López las recogiera estas piedras para luego ubicarlas en una especie de santuario. ¿Se pudo avanzar sobre este tema? Bueno, esa es una posibilidad que se está estudiando. Lo que pasa es que, Luis, el COVID lamentablemente nos pone ante esta encrucijada, que en estos momentos seguramente hay familias que están soportando el dolor de una vida perdida. Todavía el COVID nos sigue diciendo estoy sobre ustedes y sigue actuando. De hecho, muchas personas a esta hora todavía vienen con su piedra y la colocan aquí con el nombre del ser querido. Allí lo estamos viendo, por ejemplo. Ese caballero que pone ese adoquín allí, seguramente con el nombre de un ser querido, y se va como no pudiendo soportar esta situación dolorosa. Efectivamente, la gente sigue llegando aquí. Muchos no sabían que existía esta convocatoria. Comenzaron a verlo a través de los medios de comunicación y vinieron de muchos lugares, bastante alejados, por cierto, a dejar durante el día. Y reitero, aún ahora lo siguen haciendo, a dejar, decía, su piedra con el nombre del ser querido. Por eso es que todo se está tomando con muchas pinzas. No se puede decir de un momento a otro qué hacer, porque evidentemente este gesto simbólico continúa y probablemente continúe durante toda la noche. La verdad que estas 2 imágenes que estamos viendo en este momento, que vos en casa ves, por un lado lo de Casa de Gobierno y por el otro lado lo de Olivos, con este silencio, es muy estruendoso el silencio que se produce en los 2 lugares, contrastan con lo que el presidente de la Nación realizó en la tarde de hoy en Lomas de Zamora. Yo la verdad que casi diría que son los 2 tonos en los que atraviesa la Argentina el modo de comunicar. Esto que estás viendo en los 2 flancos míos, un acto de muy clásico de la tradición judía, muy clásico de la tradición judía. El dolor se expresa de esta manera
con mucho silencio, con mucho respeto, casi como callando las palabras para que se escuche el sentido de la justicia que se está invocando. Y esto otro que vas a ver ahora. Esto que vas a ver ahora y que, insisto, quizá con 5 segundos de silencio y las piedras y la voz del presidente se entienda este contraste que quiero mencionarte. Mirá. Y yo no anduve con vueltas. En menos de 24 horas dije esto pasó y no debió pasar. Lamento que haya ocurrido. Tengo mucho pesar por lo sucedido. Y de ese modo, me disculpé ante ustedes, ante el pueblo, que son a los únicos que les debo una disculpa. Algunos leyeron mis palabras sinceras, honestas, de arrepentimiento a su modo. Algunos fueron tan miserables que dijeron que le eché la culpa a mi compañera. El único responsable soy yo. Me hago cargo, doy la cara y me pongo al frente de todo esto. Qué fuerte, ¿no? La diferencia. A mí me parece que escuchando al presidente de la Nación hay dos opciones. O rebatir con argumentos todas y cada una de las cosas que dice, desde el fondo y desde la forma, o pensar que el presidente comete el peor de los errores, que es ser un presidente banal. A ver, sí le echó la culpa a su compañera. Sí no reconoció el hecho a las 24 horas de haberse producido. Sí nos dijo miserables. Sí nos acusó de asesinos a los que decíamos que la cuarentena se extendía en forma tan rigurosa por tanto tiempo. Sí prometió vacunas que no llegó. Sí formó un vacunatorio VIP sobre el que no hay ningún tipo de represalia. Sí se emperró en determinadas vacunas y no en otras que no llegaron. Sí tardó 8 meses en aceptar una vacuna que pudo haber salvado vidas. Sí hubo fallecimientos que pudieron haberse evitado. Sí, yo podría seguir con todos los argumentos, sin levantar el tono de voz. Pero viendo esto que veo ahí, lo que más puedo decir es que el ciudadano Alberto Fernández, no la persona, no estoy calificándolo personalmente, es una calificación funcional del ejercicio de su presidencia, hizo lo peor que puede hacerse por parte de un funcionario, que es transformarse en un presidente banal, que ante su banalidad tiene un solo recurso, que es el de gritar. Cuando uno grita es porque el sustantivo o el adjetivo que quiere expresar no tiene la potencia de comunicar una idea, sino simplemente un capricho, que en este caso, en la República Argentina, se llamó la tragedia del COVID. Esto es lo que está pasando en este momento allí, tanto en Olivos como en Plaza de Mayo. ¿Hay algún tipo de repercusión? Porque hasta ahora yo no lo he escuchado. Hola Rosario, hola Nacho, un abrazo para Martín. ¿Hay algún tipo de repercusión de parte del gobierno de esto, Nacho? No, no hubo manifestaciones públicas, Luis. El gobierno intenta en este caso ser cauteloso, respetar el dolor de las víctimas después de el episodio, obviamente, de la foto, pero particularmente por el hecho de que el discurso del gobierno durante casi 20 meses fue justamente tener en cuenta las pérdidas de cada familia. Desde ese punto de vista hay cautela, pero sí, a pesar de que obviamente no lo están diciendo públicamente y a pesar de que la marcha en un principio tiene el eslogan de autoconvocados, ven algunos hilos de sectores de la oposición. Seguro vamos a empezar a encontrar el tweet, el chat, el Instagram de algún... de alguno que ha instado. Ahora, hay mucho, y en este caso lo digo porque me consta, he consultado durante todo el día funcionarios, hay respeto en cuanto a lo que a la imagen no... está la idea de aceptar el dolor de las personas y no cuestionarlo, no confrontarlo. De hecho, no han habido manifestaciones críticas de esta situación, pese a que se da a 3 semanas de una campaña y que en la campaña, como sabemos todos, siempre se enrarece. En este caso, la verdad que ha habido cierta cautela, lo que a mí humildemente me parece bien. No, hubiera sido nefasto que salieran a cuestionar. Claro.
Gabriel, allí, por supuesto que nadie se acercó oficialmente a ser de vocero. ¿Se dice, Gabriel, si alguien podría manifestarse, podría haber algún tipo de repercusión desde el gobierno? Gabriel, ¿me estás escuchando? Evidentemente, Sí, aquí lo que ha habido... Sí, sí. Sí. Ahí estamos. No, respecto de lo que me preguntabas, Luis, evidentemente no ha habido ningún tipo de respuesta en función de esto aquí del Gobierno Nacional. El presidente obviamente estuvo después del acto en La Matanza. Aquí sí colocaron estas vallas presumiendo tal vez que haya algún tipo de inadaptado o de incidente respecto de la posibilidad de que se juntara mucha gente aquí. De hecho lo hubo, pero ningún incidente se produjo de ningún tipo de magnitud. Reitero, por supuesto, consignas y bronca a través de frases se han escuchado. Reitero, la mayoría de estas personas consideran que el Gobierno Nacional tiene algún tipo de responsabilidad por los nombres que aquí están estampados en cada una de estas piedras, pero no ha habido ningún tipo de incidente. Respecto de respuesta oficial, aquí no hubo ninguna. Y respecto de oposición, tampoco hubo ninguna bandería explícita política. Sí, reitero, fue una movilización, una manifestación que tuvo un contenido emocional muy fuerte, pero también una postura política muy fuerte. Pero no ha habido ningún tipo de bandería política aquí de ningún partido expresamente. Gabriel, describamos, ¿estamos sobre qué calle? ¿Sobre Villate en este caso? No, esto es la avenida Maipú. Estamos sobre la avenida Maipú. Este es el portal principal de ingreso a la residencia de Olivos. Es sobre avenida Maipú. En el portal principal de acceso. El director de Exteriores me va a odiar y tiene toda la razón. Si podemos hacer un plano más grande para ver hasta dónde alcanzan en la vereda este tapiz de piedras, que es impactante, hay que decirlo. Bueno, ahí están las vallas, como vos muy bien decías, y fíjate que llega a la vereda. Exactamente. Cubre prácticamente todo el sector de ingreso de la vereda, ¿no? Todo el ingreso. La vereda en realidad tiene lo que es el vallado, protegiendo el portal principal. Pero después tiene por lo menos de 10 a 15 metros de ancho de superficie esta extensión con unos 4 o 5 metros de profundidad. Esto comenzó a partir de las 3:30 aproximadamente. Comenzaron a llegar los primeros manifestantes, las primeras familias, a colocar sus piedras. Y se sigue extendiendo hasta esta hora. Como vemos, permanentemente sigue llegando familias colocando su piedra con el nombre del ser querido que se ha ido producto del COVID-19. Pero este tapiz, esta alfombra, este santuario se ha ido haciendo en las últimas 4 o 5 horas permanentemente. A las 4:30 aproximadamente, Luis, fue la mayor porción de gente reunida aquí, la mayor aglomeración. De hecho, las autoridades policiales, la Policía Federal más específicamente, tuvo que cortar el tránsito desde la ciudad de Buenos Aires hacia provincia de Buenos Aires, porque evidentemente la gente era mucha la que se reunía aquí y cada uno de ellos, cada una de ellas venía a colocar su piedra. Ahora la situación es esta, ha quedado este santuario, como vos bien lo describiste desde un principio, y reitero, siguen llegando familias a colocar su piedra, a sacar una foto de lo que aquí está dejando esta jornada, reitero, muy conmovedora, emotivamente muy fuerte, muy contundente, y realmente hemos visto escenas de profundísimo dolor. Muchas personas de las que aquí han dejado su piedra con el nombre del ser querido no han podido despedir a cada una de estas personas. Han tenido que estar solas, muchas de ellas lamentablemente víctimas del COVID, en una habitación y sus seres queridos no han podido estar con ellas al momento de su fallecimiento. Bien. Por eso es que cada una de estas piedras, cada una de esta historia aquí tiene un contenido simbólico y emocional muy, pero muy fuerte. Dame tu mirada de la información y de la política, Rosario, de esto que está pasando. Recién hablábamos con Nacho de cómo hacia adentro reacciona el gobierno. Contame qué podemos agregar. Me parece que es importante esto, la reacción del gobierno con silencio y también la reacción de la oposición de no meterse. Me parece que es inteligente de los dos lados, ¿no? Plena campaña electoral, estamos a 4 semanas de las elecciones y el silencio de los dos lados, el respeto de los dos lados para... claramente esto fue una convocatoria que se hizo a partir de una foto que Alberto Fernández tuvo que hablar hoy, y el silencio absoluto del gobierno porque son familiares, o sea, acá no hay política. Acá me parece que además incluso la marcha fue creciendo a medida de que pasaron las horas, a partir de las 3:30 de la tarde, que los familiares empezaron a ver por televisión qué es lo que pasaba, y me parece que
fue creciendo en ese momento. Cualquier cosa que hagan de cualquiera de los dos lados puede arruinar este homenaje que es de las familias a las víctimas, nada más. Bien. Bueno, recordemos que lo que habíamos dicho, Gabriel, la posibilidad de que, en el caso Olivos, obviamente, no estoy hablando de Casa de Gobierno, en plena capital federal, fuentes de la Intendencia de Macri están confirmando que existe la posibilidad, con acuerdo de familiares, que no hay delegados, como tanto decían Nacho como Rosario, no es que hay alguien que represente a los familiares que fueron a colocar allí las piedras, pero hay la posibilidad de que el gobierno de Jorge Macri en Vicente López recoja estas piedras y se disponga a un lugar para hacer un santuario. Evidentemente esto será con el correr de las horas. El problema, Gabriel, es quién tomaría la voz en nombre de estas miles de piedras que hay allí para acordar esta posibilidad de traslado, ¿no? Que hayan dicho, pongamos las piedras acá, hagamos esto, hagamos lo otro. Esto realmente fue, a medida que fue llegando cada familia, fue dejando su piedra como podía en el lugarcito que encontraba. Fíjate que algunos nombres, las primeras piedras que están pegadas a las vallas, tienen las letras que se pueden leer desde la residencia de Olivos hacia afuera. Pero como ustedes están viendo ahora en este primer plano, lo que tenemos aquí son los nombres de las piedras apuntando en sentido contrario. Es decir, cada una de las familias fue llegando y dejando su piedra con el nombre del ser querido fallecido. Por lo tanto, no hay una organización detrás de esto, por lo menos aquí no se observó taxativamente. Por eso el trabajo, si es que piensan sacar estas piedras y llevarlas a otro lado, tiene que ser delicadísimo, porque Claro. no creo que a ninguna familia le caiga con gusto que su piedra, la que dejó en este lugar, no aparezca en otro lado. Por cierto, tiene que ser un trabajo artesanal, delicadísimo, para sacar cada una de estas piedras que tienen diferentes tamaños. Hay piedras como esta que tienen simplemente el nombre Carlos, que alguien la dejó aquí, por ese Carlos que ya no está entre sus seres queridos. Y hay otras muchas más grandes que por supuesto son mucho más maleables. Por eso digo, el trabajo, si es que se piensa hacer eso, tiene que ser artesanal, muy pero muy denodado, muy detallado, para que nadie se sienta perjudicado. Gracias, Gabriel. Vamos a quedarnos en el lugar, por supuesto. Esto es la Residencia Olivos, nuestra otra unidad de exteriores en la Casa de Gobierno. Wow. Hoy se produjo la Marcha de las Piedras en recuerdo de todos y cada uno de los fallecidos por el COVID-19. Muchas gracias, Gabriel. Esta es una conmoción otra vez mundial. De hecho, ha provocado la convocatoria de Naciones Unidas y de los Estados Unidos, que es el avance talibán. Esto es Kabul, la llegada del fundamentalismo islámico que provoca la huida de miles y miles de personas de afganos. Fíjense cómo se trepan intentando subir a uno de los aviones que salía de este aeropuerto. Algunos creen que probablemente sean de los últimos aviones. La mayoría sin ningún tipo de ticket ni de pasaje y que trata de trepar ante la amenaza de la aplicación de la... Y fíjense, este es el momento tremendo en donde personas que iban literalmente colgadas del avión caen desde el espacio porque se tomaron desde las alas y desde los trenes de aterrizaje para poder salir. Este es el momento trágico. Fíjense, ahí es una persona que está cayendo que no pudo obviamente sostenerse al fuselaje del avión y cae desde el espacio cuando este avión salía todavía con permiso de las autoridades afganas. A esta altura del día, el aeropuerto es tierra de nadie, dijo un periodista español que está trabajando. No se sabe quién comanda las operaciones. Hay previstos más operaciones de estos aviones. Fíjense lo que es el avión por dentro. 620 personas que iban apiñadas tratándose de escapar, algunos que se desprendieron de su familia porque en el amontonamiento algunos pudieron subir y otros no. Enseguida vamos a estar hablando con un especialista para lograr entender qué significa el movimiento más radicalizado que invoca la ley musulmana y que no responde a la tradición musulmana
sino que es solo un sector de fanáticos que con este caso toman el Palacio Presidencial. Estas son las imágenes de las nuevas autoridades de facto de Afganistán que ingresan al Palacio Presidencial, toman, este es el despacho, luego van a ver imágenes realmente que son impactantes, como de juerga dentro del Palacio Presidencial, en el gimnasio, en las zonas de esparcimiento, festejando el hecho de haberse hecho cargo del sector de gobierno. Es interesante mostrar que esto no es el Islam, esto no es el pueblo musulmán, sino la expresión. Fíjense cuando toman uno de los sectores oficiales que estaban protegidos tanto por muros como por francotiradores y sin embargo logran ingresar. Así se ve Kabul, la desesperación de la gente que intenta escaparse y salir del lugar y que intenta escaparse de este lugar. Recuerden Siria el año pasado y el anterior, que había sido tomado y luego recuperado por las autoridades. Bueno, esta es la desesperación. Ahí está, esto es lo que le contabas, ¿no? Algunos sectores de parques de diversiones, gimnasios que la comandancia de los talibanes utilizaron para celebrar la toma de ese país. El mundo está conmovido a la par del COVID por lo que está sucediendo en Afganistán y nos vamos a ubicar en 4 lugares estratégicos para contarte lo que sucede. Allí estamos viendo a Adrián Sack, nuestro compañero de los Estados Unidos, Delfina Mocorrea, que está en Gran Bretaña, y Ariel González Levalli, que representa el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Ariel, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Luis. Placer. Gracias por atendernos. ¿Nos contás a los que somos ignorantes del fenómeno del Islam y sobre todo el fenómeno del fundamentalismo musulmán, qué significa esto que pasa en Afganistán? Bueno, lo que está sucediendo en Afganistán básicamente es una retirada forzada de los Estados Unidos que estaba planificada pero en un tiempo tan corto, ante el avance militar imparable. En 6 semanas tomaron la mayor parte del país, inclusive la capital, Kabul, por parte de los talibán. Los talibán representan a una confederación de diferentes tribus de origen pashtun, que es una etnia con un idioma particular, que tienen una posición dentro de lo que es el Irán político bastante radicalizada, vinculada con el yihadismo, y que, si bien estaban en conversaciones con los Estados Unidos durante los últimos 3 años, hay sectores del talibán que todavía tienen fuertes vínculos con la red Al-Qaeda, particularmente hay una red denominada Haqqani, y por otro lado hay un sector que quiere tener una posición, podemos decir, más normal dentro de la comunidad internacional, algo que realmente va a ser muy, muy difícil. Bien. Rosario, ¿hay argentinos que estén en Afganistán a esta hora? Sí, hay 4 argentinos a esta hora en Afganistán, que la Embajada de Argentina en Pakistán es la que está siguiendo sus movimientos. Todos por ahora tienen vuelos para poder salir de Afganistán, pero hay que ver qué es lo que sucede mañana. Uno de los argentinos es Gilberto Velázquez Franco, es un miembro de la ONU y tendría vuelo para salir mañana a Kazajistán. Después hay 2 chicos, que Melissa Rolls y Rodolfo Yamilia, que trabajan en una ONG, y ellos tienen un vuelo comercial. Y la duda es esta, ¿no? ¿Qué va a pasar con los vuelos comerciales a partir de mañana? Bueno, mañana, si logran salir con este avión, podrían estar en Estambul. Y el último es Andrés Arévalo, que partiría en un vuelo privado, o sea, de esta noche con otros ciudadanos, ese piloto y con otros ciudadanos. Bueno, son los 4 argentinos. Por ahora, la Embajada de Pakistán estuvo en comunicación con estos argentinos. Por ahora no hay más argentinos en Afganistán y la idea es que puedan salir del país lo antes posible. Adrián Sack, buenas noches. El presidente Biden también hoy habló sobre la situación en Afganistán. Contanos.
¿Qué tal? Buenas noches. Sí, así es. El presidente Biden habló en una conferencia de prensa a las 5 de la tarde. Se vio obligado a irse de la residencia de verano de Camp David, que está a 122 kilómetros de la Casa Blanca. Hizo ese vuelo por las críticas que estaba recibiendo al no tener una respuesta inmediata y se pronunció justamente sobre lo que pasó en Afganistán, particularmente con la toma de Kabul, en imágenes que dejaron en shock, no solamente a la opinión pública, sino al propio gobierno, que no dio respuestas muy satisfactorias. El presidente Biden lo que hizo fue inmediatamente acusar al presidente saliente y respaldado por los Estados Unidos, saliente por no decir exiliado, ¿no? Ashraf Ghani, de no haber preparado, no haber utilizado adecuadamente todos los recursos que le aportó Estados Unidos en estos 20 años de ocupación. Recordemos que muy poquito después del atentado a las Torres Gemelas y al Pentágono, se formó una coalición entre Estados Unidos y el Reino Unido que tomó Afganistán, y desde entonces fue instaurado un sistema de gobierno, ¿no?, con elecciones libres y democráticas a la occidental, que incluso tuvo una sucesión, un traspaso de poder en 2014 y era visto o vendido aquí en los Estados Unidos sobre todo como un gran logro, pero que no logró convencer ni siquiera al propio ejército que formó este gobierno, que se entregó sin disparar un solo tiro, según dicen. No está eso verificado, pero no hizo resistencia a pesar de los 83.000 millones de dólares que se invirtieron en la formación de estas Fuerzas Armadas. Biden, muy enojado, dijo que los soldados de los Estados Unidos no pueden hacerse cargo de la defensa de un país que no saben defender sus propios soldados. Fue realmente muy duro, le echó la culpa a él y también dividió responsabilidades para no cargar con toda la culpa con los presidentes anteriores, ya que consideró muy largo el periodo de ocupación. Estamos hablando de 20 años, ni más ni menos, ¿no? Bueno, el aliado estratégico de los Estados Unidos es Gran Bretaña, que también tuvo un pronunciamiento y había participado de esta misión de la OTAN. Allí está Delfina Mocorrea. Delfina, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Luis. Buenas noches, compañeros. Bueno, sí, como bien decías, durante los últimos 50 años, como también bien decía mi compañero Adrián, Gran Bretaña tuvo ocupación en Afganistán. Más de 150.000 soldados ingleses sirvieron en Afganistán y 457 perdieron sus vidas. Por supuesto, muchísimos más heridos de guerra, que han perdido sus brazos, que han perdido sus piernas, y toda esta gente aquí se siente que ha sido en vano. Además, los familiares que han perdido a sus hijos o que han perdido un hermano en Afganistán, hoy se hizo justamente una reunión Cobra, como las que se hicieron durante la crisis del COVID. Justamente se confirmó que 200 tropas más serán enviadas a Afganistán. Están intentando rescatar a británicos que están allí, también a intérpretes que han colaborado con los ejércitos y las tropas británicas, y están intentando de salvar la mayor cantidad de civiles posibles. Todavía no se sabe cuántos refugiados se van a recibir aquí, pero lo más probable es que sea algo similar a lo que se hizo con Siria en 2014. Pero para darles un ejemplo, por ejemplo, la última vez que estuvo el talibán en el poder, el Reino Unido recibió 41.000 refugiados de Afganistán. O sea, aquí actualmente hay una comunidad afgana muy grande, muy fuerte. Nosotros hay relaciones muy cercanas entre el Reino Unido y todo lo que es Medio Oriente, sobre todo también por la cercanía. Y hoy actualmente aquí en el Reino Unido hay 80.000 afganos británicos, que son hijos de inmigrantes, hijos de esos refugiados que llegaron durante la última etapa del talibán en el poder. Entonces se siente una conmoción, un dolor muy fuerte en todos los ciudadanos, pero como también estaba Biden de vacaciones, como contaba Adrián, aquí Dominic Raab y Boris Johnson se habían ido de vacaciones el sábado, a pesar de que les hayan dicho que en pocas horas los talibanes iban a tomar el poder. Entonces ambos han tenido que regresar ayer a la noche para hacerse cargo, por supuesto con muchas críticas de que no era tal vez el momento indicado para irse. Bien. Hay actualmente 900 soldados en Afganistán intentando de repatriar, como les dije antes, británicos y gente que colaboró con las tropas inglesas.
Ariel, yo insisto con tratar de poner, para los que somos absolutamente legos en materia de lo que significa el fundamentalismo, tratar de explicar cuál es el concepto político, ideológico que tienen los talibanes que hoy están controlando Afganistán. ¿Es la aplicación lisa y llana del dogmatismo musulmán y la aplicación de la ley musulmana como norma de vida para todos? Bueno, es una interpretación muy rigorista que tienen del Corán. Está interpretada a partir de corrientes ideológicas que se desarrollaron en el Asia Meridional. Estamos hablando de una corriente llamada Omandí, también del yihadismo de la península arábiga, en la cual hay una lectura básicamente, sin interpretación sobre el Corán. Es absolutamente rigorista y en base a lo que es la corriente suní, se lee el Corán y los dichos del profeta de una manera muy estricta. Esto tiene consecuencias en relación a que es una versión, vamos a decir, de carácter integrista, en la cual no hay una separación estricta entre, vamos a decir, lo civil y lo religioso, sino que lo religioso acapara todos los ámbitos de la vida, y esto está básicamente expresado dentro de lo que el marco jurídico determina como la ley islámica o la sharia. Claro. Pero obviamente esto es algo, fuera de la norma dentro del mundo islámico, y son realmente corrientes que ni siquiera la mayor parte de los afganos adhiere. Y esto creo que es importante. Los talibanes representan a no más del 45% de la población afgana, que es de minoría pashtún, y hay un resto de una población que tiene, si bien la misma, como si base religiosa. Ahora, Ariel, suní, no adhiere sí, a este tipo de interpretaciones tan rigoristas. Ariel, contame de dónde surge el financiamiento, incluso bélico, que tienen los talibanes para poder lograr el derrocamiento de un gobierno, para lograr tomar el poder y movilizar a esta cantidad de gente. Bueno, de acuerdo con los informes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y expertos, la principal fuente tiene que ver con venta y comercialización de opiáceos, también con lo que son extorsiones, donaciones religiosas. Estos son los principales tres ingresos que han tenido los talibanes para fortalecer un ejército informal de 60.000 hombres, y que paradójicamente fue fortalecido a partir de los acuerdos que tuvieron en la época de Trump, la cual 5.000 combatientes talibanes, que al parecer tenían muy buenas habilidades en los campos de batalla, fueron liberados de las cárceles, ¿no? Entonces, desde hace 2 años hasta ahora, realmente los talibanes, con esos ingresos y con este fortalecimiento de hombres, y además hay otra cuestión en la cual los talibanes reciben donaciones, muchas veces privadas, por parte de ciudadanos, organizaciones que están en los países de la península arábiga, ¿no? Son impactantes, Ariel, son impactantes estas imágenes que estamos compartiendo mientras vos estás hablando, porque fíjense, este es el momento que va a despegar el avión, que decide finalmente, obviamente el avión de la Fuerza Aérea Norteamericana, que decide carretear aún con la cantidad de gente que está allí. Cualquiera que haya alguna vez estado en un aeropuerto sabe lo que esto significa, y ahí está. Este es el momento en donde mucha gente se trepa al avión creyendo que va a poder sostenerse, y van a ver una imagen dramática. Creo que quedará en la historia como queda el tanque de Tiananmen o cualquier otra de la historia de la humanidad, en donde una persona cae literalmente desde una buena cantidad de cientos, ahí está, de cientos, otra persona más, de cientos de metros de altura, porque es evidente que es imposible resistir aferrado al fuselaje del avión. Es impactante realmente. Estas son nuevamente las imágenes de este avión de carga
que llevaba a más de 600 personas, a bordo y que van a caer. Adrián, decías que el presidente Biden habló hoy. ¿Te imaginás una nueva intervención de los Estados Unidos y de los países aliados? Bueno, sí. Aprovecho primero para decirte que de las personas que viste que caían del avión, son 7 los fallecidos confirmados hasta ahora, lo que habla de lo desesperante que era la escena. Creen que fueron más en realidad de 7. Y después, respecto de lo que me preguntás, mirá, hasta ahora todo lo que dijo el presidente Biden en la conferencia de prensa es que estaban esforzándose para hacer un puente aéreo, a poner a todas las fuerzas de seguridad, concentrar todas las fuerzas armadas de los Estados Unidos, la delegación de 6.000 efectivos más que están enviando para asegurar este puente aéreo y sacar a toda la gente, a la mayor cantidad de gente posible del país. Se estima que se van a refugiar aquí en los Estados Unidos entre 22.000 y 30.000 afganos. Pero además de lo dicho, hay otros signos. Por ejemplo, el presidente Biden hoy no quiso responder preguntas por parte de los periodistas y dejaron para que responda las preguntas respecto del futuro ni siquiera al secretario de Estado, Anthony Blinken, sino a su vocero, ¿no? A Ned Price, que es como poner al cadete prácticamente. ¿Y sabes lo que dijo? Lo que te da una idea del shock en el que se encuentra el gobierno de los Estados Unidos en este momento. Sí. Que Estados Unidos piensa reconocer un nuevo gobierno talibán en caso de que este gobierno esté de acuerdo en formar un gobierno, un sistema de gobierno que sea representativo de las mayorías y de las minorías, tolerante e inclusivo. O sea, es algo, pedirle a un talibán que sea tolerante e inclusivo o realmente hace que ¿no? Hizo que, por lo menos extraño, pero te da una idea de lo desorientado que estaban, de lo enojado que estaba Biden con que se hayan precipitado estos hechos, la toma de Kabul. No se lo esperaban llegar a hacer un gobierno de transición con participación de los talibanes, pero no de esta manera, no expulsando al presidente anterior y tirando por la borda 20 años de proceso que buscó ser democrático y cambiarle la cara a un país que, bueno, había promocionado el terrorismo, que terminó en los atentados del 11 de septiembre de 2001, que temen puedan volver a repetirse. Delfina, ¿algo más para agregar desde Londres? No, Dominic Raab dijo una frase muy interesante que fue que nadie quiere que Afganistán se convierta de nuevo en una tierra de cultivo de terror. Y reconoció que la decisión, ¿no? Cuando se pasan la papa caliente para el otro lado, reconoció que Estados Unidos, al retirar sus tropas, habilitó a los talibanes a avanzar. Pero bueno, no nos olvidemos que el Reino Unido es igual de responsable, no, tal vez un poco menos responsable, pero es igual de responsable porque también retiró sus tropas, habilitando a los talibanes a avanzar. Justamente otra de las cosas interesantes es que la oposición salió a hablar ante la tarde reacción de Boris Johnson y el secretario de Estado de Exteriores. El líder de la oposición salió a hablar aquí y dijo que le debemos, por lo menos tenemos una obligación aquí en el Reino Unido, los ingleses, no solo los británicos que están en Afganistán, pero resaltó también que es importantísimo para todos aquellos afganos que ayudaron y apoyaron al Reino Unido y no los pueden dejar a la deriva. Muchísimas gracias a todos, a Ariel, a Adrián Sack y por supuesto a Delfina. Vamos a seguir con mucha atención y recordar entonces que hay 4 argentinos que están allí que, según la información que nos estaba dando Rosario Ayerdi hace momentos, tendrían, y va el potencial definitivamente, garantizada la salida o en aviones comerciales o en aviones privados en la jornada de mañana. En las próximas 24 horas, los únicos 4 argentinos reconocidos por la Cancillería podrán salir de Afganistán. Cambiamos la información y este es el 4.º punto que queremos mostrar. Este niño que está en los brazos de la policía es un niño de 6 años que estuvo secuestrado y que provocó la peor de las pesadillas para cualquier familia, que es pensar en un hijo, insisto, de 6 años
que estuvo secuestrado. Marcelo Padovani, contanos más detalles. Buenas noches. Sí. ¿Cómo te va, Luis? Buenas noches a la audiencia. Estamos aquí en la calle Montiel, al 2100. Aquí ocurrió, Luis, el secuestro de este chico de 6 años. Bueno, mira, aquí está la propiedad, aquí está la familia de este menor. Repasamos brevemente, Luis, si te parece la historia. Aquí llegan 3 personas, ingresan al domicilio diciendo que era un allanamiento. Cuando ingresan estas 3 personas, en realidad lo que era un robo. Se trataba de un robo a esta familia de la comunidad gitana, según tenemos entendido, Luis. Le pedían 600.000, estaban buscando $600.000. Esto hace pensar, Luis, que tenían algún dato de que esta familia tenía algún dinero o algún ahorro guardado, cosa que después la familia desmintió en el transcurso de la tarde. Lo cierto es que al no encontrar este botín que venían a buscar, dinero y oro, efectivo y oro, se llevan a este chiquito de 6 años en un Siena que estaba estacionado aquí. Se van, el Siena aparece a las pocas cuadras abandonado, pero el chico desaparece. No estaba el chico en el Siena en el que había huido o en el que los delincuentes habían huido con el chico. El nene aparece después, más tarde, cerca de las 6 de la tarde, pero en el medio, Luis, cerca de las 3 de la tarde. Sí. Sí. No, la verdad que quiero repasar los hechos que has relatado, Marcelo, porque me parece... Estoy tratando de hacer memoria y no recuerdo de un intento de robo a una familia y que se lleven secuestrado a una criatura. ¿Entendí bien lo que sucedió? O sea, los ladrones entran... Sí, correcto. ¿Y se llevan como prenda, como botín a este chiquito de 6 años? Sí. Claro, para pedir un rescate después. Esto, claro, se entera la familia después, a las 3 horas, cerca de las 3 de la tarde, llaman por teléfono y piden un rescate. ¿Qué piden? $600.000. La cifra que aparentemente habían venido a buscar. Bueno, el dramatismo, Luis, tiene que ver con la desaparición de este chiquito durante varias horas. El nene aparece a un costado de la ruta 9, lo ven 2 chicas que venían manejando, lo ven, una de ellas se baja, lo abriga, le empieza a hacer preguntas y en ese interín llaman 911. Llaman 911, viene la policía, el nene dice, en casa entraron a robar, o sea, a esta casa entraron a robar, a mí me llevaron y mis papás se quedaron en mi casa. Algo así dice el chiquito cuando la policía le empieza a hacer preguntas a este nene de 6 años, que está ahora, Luis, en el hospital de Campana. Pero imagino el terror, Marcelo, con su mamá en el hospital. Imagino la tarde de terror que pasó esta criatura, 6 años. 6 años. Que primero ya ve que entran a la casa, un shock del que, la verdad, habrá que acompañarlo para poder evitar esto. Que entren en la casa los ladrones. No solo esto, sino que ante la amenaza, ¿entraron armados por la información que vos tenías, Marcelo? Sí, también, eso sí. Tengo entendido que sí, Luis. Entraron armados, 3 personas, simulando que era un allanamiento. Bueno, lo que ocurre aquí es que la justicia está investigando la vinculación que tienen estos delincuentes, porque la verdad que son delincuentes, Luis. Más allá de que se trate de lo que se trate, ¿no? Porque llevarse a un nenito de 6 años, el nene, reitero, Luis, aparece llorando al lado de la ruta. Podría haber sido una tragedia esto, si el chiquito no se queda quieto al lado de la ruta 9, alto tránsito. Bueno, menos mal que estas 2 chicas lo encontraron, lo vieron, decidieron parar y asistirlo y ponerle un abrigo, una manta, llamar a la policía. El nene, felizmente, tenemos entendido que está bien ahora en el hospital de Campana, pero claro, está con todo el trámite de la revisación médica y seguramente va a intervenir, Luis, un juez de menores. Bueno, felizmente terminó de la mejor manera, quiero decir, con el chiquito en buenas condiciones y sano, pero pudo haber sido realmente una tragedia. Pudo no haber aparecido el nene. Bueno, felizmente no ocurrió, Luis. Bueno, nos quedamos allí. La imagen me parece que de la tarde es esta mujer policía que lleva en brazos... ahí lo vemos. Esa es la imagen que lleva en brazos a este chiquito de 6 años a un destacamento policial para luego poder reencontrarse con su familia después de esta tarde de terror. Allí baja de la unidad policial. Insistimos, estaba en su casa con sus papás. Entraron los ladrones armados, buscaban un supuesto botín de $600.000. Como no lo encontraron, hicieron lo peor que se le puede hacer a un papá, que es llevarse a esta criatura como rehén
volvieron a llamar y algo pasó que todavía no está esclarecido, que fue abandonado a la vera de la Ruta 9 y finalmente, afortunadamente, por la solidaridad de dos mujeres que pasaban por el lugar, que llamaron rápidamente al 911, fue rescatado por la policía y ya se encuentra en su casa. Gracias, Marcelo. Enseguida vamos a seguir con más información. Está ya sentada en nuestros estudios Clara García, que es precandidata a senadora nacional por Santa Fe. Es una, iba a decir mítica, pero suena, te hago vieja si te digo mítica, Clara, pero es una larga trayectoria. Es la viuda de Miguel Lifchit, el ex gobernador, y esto corre por toda mi cuenta, el mejor intendente que tuvo la ciudad de Rosario desde el 83 a esta parte, que falleció de COVID. Esas coincidencias difíciles. Ahora me voy a sentar a charlar con Clara. Clara padeció lo que tantos, primero el fallecimiento de su pareja y luego el no poder despedirlo. Cuando después irrumpe la foto de Olivos y quiero conversar con ella, por supuesto de política, pero de esta situación. Nacho, aparte de esto, ¿qué más vamos a contar en la jornada de hoy? Vamos a hablar, Luis, de la grieta que hay en la oposición por el tema del juicio político. Este juicio político que impulsa un sector de la oposición precisamente de Juntos por el Cambio contra el presidente Alberto Fernández por el escándalo y la foto de Olivos. Hay distintas posturas que amenazan con romper la paz dentro de la oposición, dentro de Juntos por el Cambio particularmente, y también que tienen en Florencio Randazzo un dirigente que planteó una postura totalmente distinta. Bueno, y decíamos que el presidente de la Nación cambió su tono, su discurso y volvió a encenderse en la matanza. Vamos a contar los motivos del porqué, ¿verdad? Sí, porque recordemos que el viernes él había decidido clausurar el debate de la foto. No iba a hablar más el presidente, cambió de opinión. ¿Qué es lo que pasó el fin de semana que hizo que Alberto Fernández redoble incluso la apuesta y salga muy duro hoy, no solamente con el sector externo, con Juntos por el Cambio, sino con los propios? Porque hay un mensaje muy fuerte y una palabra miserable que fue dirigida a Sergio Berni. El miserable fue para Sergio Berni con esta carta que mencionábamos, ¿no? Fue para Sergio Berni, un mensaje para propios y también, obviamente, en plena campaña para Juntos por el Cambio. Bien. Bueno, me voy a sentar y vamos a conversar todos con Clara García. ¿Cómo estás, Clara? Hola, buenas noches. Hace mucho que no nos vemos. Es verdad, qué gusto. Gracias por venir, Gracias por la invitación. Me iba a poner a hablar, y lo vamos a hacer, de la interna que está caliente en Santa Fe, el gobernador en una lista, el vice en otro, pero es casi inevitable que recordemos a Miguel Lifchit. ¿Cuánto hace que falleció? 3 meses y poco. 3 meses y poco. ¿Y qué te pasó en esta semana cuando viste la foto de Olivos y cuando viste... Ahí lo estamos viendo, a Miguel Lifchit. Feria de colectividades en Rosario. Que para nosotros los rosarinos, la Feria de las Colectividades es la fiesta donde todos los descendientes de los inmigrantes nos juntamos allí. ¿Qué te pasó? Bueno, creo que ha sido muy grave, Luis. Muy grave para las más de 100.000 familias que hemos perdido un ser querido en circunstancias, además, terribles, porque quien ha pasado una terapia intensiva de COVID sabe lo que es la soledad, la desesperación. Terrible para los médicos y enfermeras y los cuerpos médicos. Yo nunca pensé que vería a profesionales tan conmovidos. Terrible por las personas que han perdido, no sé, su trabajo, terrible por todos los que cumplieron una norma que dictó el presidente en uso claro de sus atribuciones y se suponía para cuidarnos y que no cumplió. Entonces digo, es muy grave desde lo humano porque es una afrenta al duelo, pero también es muy grave desde lo político porque ¿cuál es el mensaje respecto de si cumplimos o no las normas como país, las normas en su propia casa que era Olivos? No sé, ni qué decirte que quién controla Olivos para que entren y salgan de esta forma. Si te estuviera viendo Alberto Fernández como una familiar que perdió a alguien tan querido como Miguel, ¿qué le dirías? Que tendría que pedir perdón, pero sinceramente, sin estas vueltas y estas cinturas que hizo, porque ¿sabes qué me hace pensar? Que si cuando cometés un error, ponele que es un error, si cuando cometés un error no te surge ese dolor y ese perdón con todas las ganas, es que capaz que venías cometiendo otros que no se vieron. Entonces, ese me parece que es la moraleja. Yo creo que quienes estamos en política tenemos que, cada minuto de nuestra vida privada, hacerle honor a nuestra vida pública. A lo mejor, claro, vos abrís un tema que es si fue un error o si es que
En realidad era un modo que se les escapó por la foto. Porque a mí me cuesta entender, yo sé, deberíamos buscar a un psicólogo que nos explique qué pasa por la cabeza de alguien que le impone esta norma, amenaza el Código Penal y es exactamente lo contrario dándose la vuelta. Quizás sea impunidad, quizás sea una forma de vivir. Mira, vos nos conocés, bueno, somos rosarinos y rosarinas, pero a veces me preguntan, ¿y qué los diferencia a ustedes? Y mira, que Hermes y Miguel caminaban por la calle, iban al súper y manejaban su auto. Entonces digo, como hechos de la vida normales de alguien que circunstancialmente es un gobernante, un líder político, pero que tenés que seguir siendo la misma persona que cumplía las normas. No porque tenés un cargo vas a sentir impunidad. Ese creo que es el mensaje tremendo. Y en el interín, tantas familias desoladas. Estás en el medio de una campaña, primero como precandidata, pero a su vez también uno mira lo que pasa enfrente. Las pasos son casi como una primera vuelta, no sé cómo decirlo. ¿Me das tu opinión de lo que pasa, después hablamos del frente, pero lo que pasa en la vereda de enfrente con el peronismo, con un gobernador en una lista, ahora aliado con Cristina, con una vicegobernadora enfrentada a su propio compañero de fórmula? Mira, yo creo que Santa Fe anticipó los tiempos políticos, porque hay una crisis institucional, vos lo decías claramente, el gobernador en una lista, la vicegobernadora en otra, pero que además uno dice, si un gobernador que está a mitad de su mandato va en una lista para otro cargo, ¿es testimonial y entonces nos engaña? ¿O es que no quiere ser más gobernador? ¿Cuán grave es lo uno y lo otro? Está buscando con Chavo para dentro de 2 años. Bueno, no lo sabemos, pero no es responsable. ¿Y sabés qué es lo grave y por qué yo digo que anticipa lo de la nación? Porque no es solo una interna partidaria, es la interna de un gobierno del cual los ciudadanos quedamos rehenes, porque en el interín, ¿quién conduce? ¿Quién planifica? ¿Quién hace acuerdos para gobernar? Claro. Y dentro del frente que vos integrás, ¿por qué crees que es la expresión más cabal del socialismo, de la tradición socialista que gobernó Rosario durante tanto tiempo? Sin duda lo somos. La verdad que tenemos el legado de Hermes, lo mejor del equipo de Miguel, las personas que estamos formando esta lista. Primero decirte con el dolor y el golpe anímico, personal, pero de nuestra organización política que nada, fue un cachetazo atrás de otro y las fechas de las elecciones estaban, pero bueno, nos rearmamos como también les ha pasado a estas familias que quizá han tenido que asumir responsabilidades que no era el tiempo. Y bueno, ya estamos, Mónica Fein encabezando diputados, 3 de sus ministros estrella. Mira, recién hablábamos de la actitud del presidente y yo creo que además me vino a la cabeza porque una de las integrantes de nuestra lista es Andrea Uboldi, la ex ministra de Salud, una estadista de la salud pública. Entonces digo, lo que hizo el presidente es además burlarse de la salud, digo, de la política de salud pública que exigía el distanciamiento y el barbijo. Ahora estamos con una distancia prudente, pero digo, eso que fue la fase 1 tan dramática, bueno, es lo que hemos intentado hacer, ¿no? Tener a las mejores personas en esta lista. Sí, Nacho, quiere preguntarte Néstor Ortelli. Clara, ¿cómo está? Hola, Nacho. Le quiero consultar qué tipo de plataforma piensa llevar al Senado en caso de ser electa. Tenemos claro que la propuesta de Juntos por el Cambio es un rechazo contundente al oficialismo. Siempre el socialismo se caracterizó por tener una postura intermedia, tanto en lo que fue el gobierno de Macri como en el gobierno de Cristina antes e incluso durante estos 20 meses de la gestión. ¿Qué posición tiene ante este contexto, Clara? Es así, Nacho. Nosotros siempre decimos que no estamos ni a un lado ni al otro de la grieta, pero no solo porque tenemos un discurso moderado en las formas, sino porque hemos demostrado que sabemos gobernar. Y además, los dos extremos de la grieta, que creo que son un negocio para pocos, le han hecho mucho mal a nuestra provincia, porque en general hemos tenido, en mi caso, me propongo a senadores que o se callaron la boca o levantaron la mano por obediencia partidaria. ¿Y qué tenemos que hacer? Llegar a Buenos Aires con la camiseta de Santa Fe y cada vez que se vota una ley, defenderla. En el presupuesto, para que los subsidios al transporte no hagan que los colectivos rosarinos sean más caros que los de Capital, o en la ley de biocombustibles, para que no nos gane el lobby de las petroleras a Santa Fe, que es la cuna de la bioeconomía, o en la hidrovía.
para que el lobby de los bonaerenses, que es lícito, pero que el nuestro también tiene que existir para defender a nuestros puertos y a nuestra hidrovía, para que nos paguen la deuda que un valiente Hermes Wiener reclamó en la Corte y que ni Cristina, ni Macri, ni Alberto están honrando. Bueno, todo esto, es decir, Santa Fe es una provincia muy fuerte, muy autónoma, muy vibrante en su política y en su economía, tiene que tener voz acá, en estos despachos porteños donde todo se decide. Ahora, a pesar de la autonomía, Santa Fe parece que no pudo quedar fuera de la grieta. Incluso el progresismo está luchando contra la nacionalización de la campaña, quizás contra el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Es verdad, Santa Fe siempre tuvo 3 tercios, ¿no? Que normalmente un tercio un poquito mayor fue el nuestro y gobernamos la provincia durante 12 años. Y te diría que ahora allí estamos, ¿no? Claro. Quienes están en el poder, en un lado o en otro, siempre se corre con un caballo más fuerte, pero siento que la gente está, bueno, dándonos su apoyo, ¿no? Sintiendo que hicimos muchas cosas bien y también queriendo que volvamos. Cuando comenzó el kirchnerismo, Néstor convoca, entre otros dirigentes, a Luis Juez en Córdoba, a Hermes Wiener en Santa Fe. Finalmente esto no funciona. Yo tengo el diagnóstico que esto fue imperdonable para Cristina, que sancionó a la provincia con falta de coparticipación, falta de subsidio, incluso falta de ayuda en un tema que es candente en nuestra ciudad, que es la ciudad de Rosario, que es el narcotráfico. ¿Qué te pasa como rosarina y como eventual candidata a senadora cuando se dice Rosario la capital de los narcos? Bueno, creo que tiene puesta una lupa y siempre que vos ves una lupa ves las imperfecciones. Quizás si lo ves de más lejos no es tan distinto, pero bueno, sí, claro, hemos tenido casi que digamos, nos soltaron la mano para después decirnos qué mal estaba. ¿Te acordás del narcosocialismo que le había dicho un dirigente? Creo que fue Cuervo. Sí, fue absolutamente irrespetuoso porque en todo caso el delito del narcotráfico depende de la nación y no de la provincia. Entonces, jamás pusieron juzgados federales, jamás hubo fuerzas federales en serio enfrentando un delito tan tremendo como este. Y bueno, allí estuvo nuestra provincia poniendo lo mejor desde lo que una provincia puede hacer. Creo también que ha habido algunos eslogans que quisieron hacernos creer que las cosas se solucionaban mágicamente, como la paz y el orden, y eso no pasó. ¿Cuál es tu referencia a nivel nacional? El socialismo intentó con Margarita, con Labaña, bueno, Miguel trabajó un montón, Miguel Lifchit trabajó un montón. Bueno, la estamos formando, Luis. La verdad que nosotros nos hemos quedado en muy poco tiempo sin Hermes Wiener y sin Miguel Lifchit, que eran nuestras referencias nacionales. Aquel FAP tan vibrante de Wiener que sacó 3,5 millones de votos, después lamentablemente él se enfermó, Miguel acaba de morir. La verdad que nos lleva a los socialistas y bueno, y a los progresistas a sacar fuerzas y reinventarnos. Ya lo vamos a volver a hacer. Bueno, las elecciones están acá, a la vuelta de la esquina. ¿Por qué debería votarte el pueblo santafesino? Porque sabemos hacer, porque hemos demostrado que estando en el gobierno, toda nuestra vocación es planificar con la gente, trabajar con la gente. Nos han visto hacerlo. Yo creo que si hay algo que uno no tiene que hacer es prometer lo que no hizo. Entonces, uno va caminando por la calle tranquilo y la gente te dice, che, mira, esta es gente trabajadora que piensa en Santa Fe, que la vemos en su vida normal. Y creo que una voz distinta a esos dos polos de la grieta es un equilibrio que es sano. Está. Bueno, un gusto verte. Mi especial recuerdo por Lifchit, uno de los tipos más cabrones como entrevistado. Me he peleado muchísimo, pero más de frente. Así que ojalá que el legado de un tipo muy, muy laburante pueda plasmarse en la dirigencia a nivel nacional. De verdad, lo mejor para vos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Recién hablamos con Clara García de grieta y hay que hablar de otra grieta. Nacho, contame un poco. La grieta en la oposición, Luis, por el pedido de juicio político contra Alberto Fernández que impulsa un sector de Juntos por el Cambio, el interbloque de Cambiemos en la Cámara de Diputados. También algunos diputados sueltos presentaron sus propios proyectos, pero no todos están de acuerdo.
¿Quién salió por primera vez a desmarcarse sobre este punto? Elisa Carrió. ¿Qué plantea Elisa Carrió? Algo muy raro, Luis, porque dice... Muy Turco Asís. Sí. Muy Turco Asís. ¿Te acordás que lo había dicho los otros días, no? Que dijo, ¿quieren sacar a este? Va a terminar gobernando ¿Qué la quieren? Que gobierne Cristina, claro. Bueno, planteó básicamente, prefiero que no gobierne Cristina. Dice, no hay que ser funcional al enojo de Cristina. Algo muy extraño, Luis, porque pensá, el juicio político como institución tiene que ver con, bueno, hubo un delito, el presidente deshonró el cargo, bueno, no es materia de discusión en función de la conveniencia política. Bueno, en medio de la campaña, Elisa Carrió sale y se diferencia. ¿Y por qué digo que genera un problema importante en Juntos por el Cambio? Porque claro, ya hay oficialistas que en plena campaña dicen, nos dejó el eslogan puesto. ¿Por qué? Si la propia Carrió dice que es un disparate el juicio político contra Alberto, nosotros no estamos bloqueando ningún juicio político. En todo caso, ni siquiera ellos están todos de acuerdo. Y por otro lado, Florencio Randazzo. Florencio Randazzo que también tuvo un desmarque extraño respecto al juicio político porque dijo, es irreal, porque saben que no van a conseguir el número. Bueno, él puede apoyarlo o no, pero en todo caso desde una convicción más allá del resultado final. Básicamente dijo, no voy a acompañar ese juicio político, más allá de que criticó y mucho a Alberto Fernández por la foto, fue una postura muy crítica, pero no va a acompañar y obviamente se desmarca Juntos por el Cambio, que ya te digo, esto se encamina, Luis, a que el juicio político ni siquiera sea debatido en comisión. Bueno, ahora me voy a sentar con José Luis Espert, de precandidato a diputado por Avanza Libertad. ¿Qué haces, José Luis? ¿Cómo andás? Hola, hola, hola. Te invisto de diputado por 40 segundos. ¿Votás a favor o en contra del juicio político? A favor. ¿Hay que destituirlo, Alberto Fernández? No, juicio político. Por lo menos que se La hable el debate. destitución lo decide la Asamblea Legislativa. Ahora me voy a sentar a charlar. ¿Por qué cambia de posición Alberto Fernández, que venía de componedor y se pone más dogmático que nunca? El viernes había dicho, hablo ese viernes en Olavarría y me callo, me llamo a silencio. Incluso el sábado hizo un acto desde las cataratas y no habló del tema, recordó a Fabiola Yáñez y demás, pero no habló de la foto. ¿Qué es lo que pasó? Claramente no alcanzó las disculpas, no alcanzaron ni para los ajenos ni para los propios. Incluso Alberto Fernández sabía que había mucho enojo también en su propia militancia y en sus propios funcionarios y también en los candidatos y ministros que tenían que salir a hablar de una foto sin que ellos hayan participado de esa fiesta, sin que hayan roto la cuarentena, por lo cual el fin de semana lo que vio Alberto Fernández es que no había alcanzado, no había sido suficiente y cambió la estrategia. Ya no deberían ser los candidatos los que salgan a hablar de la foto, sino él. Y en un término mucho más duro con respecto a lo que fue el viernes. Hoy usó palabras, primero insistió, bueno, pero miserables, los que se aprovechan de esta situación, los que rechazó la supuesta misoginia, que fue misógino el presidente, por supuesto, ¿no? Algunos fueron tan miserables que dijeron que le eché la culpa a mi compañera. ¿A quién le habló? A Sergio Berni, directamente al ministro de Seguridad, que había hecho una carta pública criticando a Alberto Fernández. Pero si entregamos a nuestra compañera, claro, ¿cómo podemos después defender el país y demás? Un mensaje directo a Sergio Berni, un ministro de Seguridad bonaerense que está muy enemistado con Alberto Fernández. Incluso Alberto Fernández en actos anteriores, en meses anteriores, ha dicho que Sergio Berni no participe de algunos actos de la Casa Rosada. Alberto Fernández banca a Sabina Frederick, con la que Sergio Berni tiene muchísimas diferencias. Obviamente. Una pregunta ahí, ¿cómo queda Kicillof? Porque digo, Berni está bien, Berni es un líbero, está clarísimo que es un opinador sin demasiado jefe, pero ¿cómo queda su propio jefe, que es Axel Kicillof? Su propia jefa es Cristina Kirchner. Sí, claro. O sea, ¿cómo queda? O sea, quinta en la lista de diputados nacionales está la mujer de Sergio Berni haciendo campaña justamente por el Frente de Todos. La verdad que son esas cosas que se vienen haciendo equilibrio desde hace 15 meses, inentendible, porque a Sergio Berni no lo van a correr. Incluso cada vez que pasó algo, decía el gobernador, dice, bueno, ¿a quién pongo de ministro de Seguridad? Claro. Tráiganme a alguien que pueda actuar. ¿Quién viene? ¿Quién viene? O sea, y ahí dicen los intendentes, bueno, uno de nosotros y demás. Y después, obviamente, un mensaje para los indecisos, que es lo que dice en el gobierno, que están viendo qué pasa con las encuestas. Recordarle, obviamente, de quién está del otro lado, Mauricio Macri. Es decir, el que no va a votar o el que puede dudar en votar ahora al Frente de Todos, tampoco tiene una gran opción del otro lado con Juntos por el Cambio, y por eso Alberto Fernández, a pesar de que el Frente de Todos tenía que sacar a Macri de la
cancha, lo vuelve a poner a él al frente. Bien, bueno, voy a conversar con Esper y nos sumamos. Bueno. ¿Cómo anda la campaña? Está training interesante en el país llamado Provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto? Hoy estuvimos, bueno, la semana pasada hicimos el sur de la provincia, Bahía Blanca, Tres Arroyos, Punta Alta, Coronel Rosales. Hoy estuvimos en Florencio Varela. Esta semana vamos a estar en Malvinas Argentinas, en La Matanza, y la otra semana Azul, Tandil, Olavarría. Lo de Florencio Varela me impresionó hoy. ¿Por qué? Una villa miseria directamente. Ahí hay un intendente, un tal Warner, algo así. Watson. Florencio Varela Watson. Un nombre raro era, un nombre loco eso, un Watson. En Florencio Varela. En Florencio Varela, pero me impresionó. La pintura del conurbano en general me impresiona, pero Florencio Varela, yo diría, hasta yo vi más pobreza en Florencio Varela y miseria que en La Matanza, por ejemplo. Vos sabés que Florencio Varela me decían hoy que tiene tanta tuberculosis que Naciones Unidas es la única intendencia de todo el país que la ha tomado como un caso testigo para ver qué está pasando. Y explícame por qué gana el peronismo siempre allí o por qué es un sector tradicional del peronismo. Bueno, porque el populismo en general se ha transformado en una enfermedad argentina y en particular en el conurbano. Ahí es muy difícil entrarle a la gente en la cabeza de que lo que vota, lo que adora, yo he visto estampitas de Cristina Kirchner en algunos dormitorios de gente que vive ni siquiera con techo de chapa, sino un toldo. El populismo es una enfermedad y cuando entra es difícil sacarla. Ahora, hay capas un poquito que están por encima de la miseria absoluta que pueden tener alguna lucidez para percibir que en realidad te proponen una droga, como te dicen yo te doy un plan, te ayudo, te doy el Estado presente, la justicia social, eso es droga. Y ahí lo que hay que romper es ese link entre la gente que cree que la están ayudando y el político inescrupuloso que sabe que le está dando droga a la gente. ¿Cómo explicás el fenómeno Alberto Fernández? Quiero decir, sanitariamente fracasó. Económicamente ni hablar. En materia de seguridad o desarrollo, ¿qué explicás? ¿Qué es Alberto Fernández como presidente? A mí me parece impresentable. A ver, pero Alberto Fernández, recordemos, de político tiene poco, de estadista nada, es un operador político más que nada, ¿no? Yo recuerdo que él fue en su momento secretario de Bancos y Seguro con Cavallo, después manejó parte de la campaña de Kirchner, no. Le queda grande el lugar y ni hablar en medio de una pandemia, pobre, ¿no? ¿Tiene sentido que te pregunte si es Cristina o si es Alberto los que gobiernan a esta altura del partido? No sé, no. El kirchnerismo es esto que estamos viendo, no es algo diferente a lo que vimos durante los 12 años originales, ¿no? Los 4 de Néstor y los 8 de Cristina. Es esta cosa inescrupulosa, no. Ellos hacen el vacunatorio VIP, ellos justifican la no Pfizer por cuestiones geopolíticas, el presidente no cumple un decreto que él mismo sanciona, decreto que ha provocado que mucha gente esté con denuncias penales. 14.000, para más, 13.700 y pico. Yo creo que por todo este combo de cosas merece un juicio político el presidente. Las 3 cosas, el vacunatorio VIP, acá ha muerto gente como consecuencia de su decisión de privilegiar la geopolítica a Estados Unidos, que no podría haber provisto de la vacuna para salvar a muchas vidas. Y esta cosa muy inescrupulosa ya de no cumplir un decreto que él mismo sanciona y que hace que miles de personas, como hablábamos recién, estén con juicios penales, la verdad, yo creo que ha llegado el momento de poner un poco de orden acá. ¿Y Kicillof es kirchnerismo puro o es alguna otra cosa? No, Kicillof es kirchnerismo puro. Pero hay también el que, como buen kirchnerista, y yo creo que Alberto es kirchnerista también, yo no lo separo tanto, o por lo menos está cooptado por Cristina, si es que Alberto no es kirchnerista, pero Kicillof es la misma figura, nada más que se lo ve con otros ejemplos, pero cuando vos ves a Goyán, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires,
como segundo candidato en la lista del Frente de Todos, cuando carga sobre su, no sé sobre su qué, pero sobre algo del carga, 50.000 muertos en la provincia de Buenos Aires, un ministro que ha hecho un culto de una cuarentena cavernícola que se sabía que no te iba a matar al bicho, es esa cosa donde no les importa nada. La primera candidata del Frente de Todos para la provincia de Buenos Aires, la señora Victoria Tolosa Paz, responsable en su momento de la mesa del hambre, con 10% más de pobres, ¿me entendés? La premian con la cabeza de lista de la lista de diputados, ¿viste? Ese es el kirchnerismo, es el kirchnerismo que vemos con Alberto Fernández y su foto de cumpleaños, mientras hay gente con juicios penales por haber incumplido la cuarentena, es el mismo kirchnerismo que te pone como cabeza de lista o segundo a gente que es un fracaso absoluto, ¿no? Sí, Nacho. José Luis, en sus recorridas que hacen por el conurbano, ¿qué propuestas le transmite a la gente, más allá de obviamente todas las críticas que tiene para el kirchnerismo? ¿Cuáles son si usted pudiera elegir o tuviera que elegir 3 propuestas que le lleva a la gente en esas recorridas y cuáles cree que son las que más empatiza la gente con usted? Bueno, yo te diría, las propuestas nuestras a la gente de trabajo, a la gente sumergida, a la gente que... Claro. Ahí, por ejemplo, tomo el ejemplo de los planes sociales, ¿no? Tenemos 5 personas adultas que reciben planes sociales, que tomás una familia tipo, casi tenés 18 o 20 millones de personas, incluyendo a los hijos, viviendo de un plan social. Esos 20 millones de personas viviendo de planes sociales, en su momento, fueron un tintorero, un carpintero, un albañil, un tipo que tenía un comercio, una industria, que fueron devastados por las sucesiones de crisis económicas de Argentina. Entonces, el beneficiario de planes para mí, el 90% de los casos, es una persona para realmente tener mucha empatía con él. Y a esas personas, esto lo aclaro en primer lugar porque hay gente que piensa bien en lo liberal, eliminan los planes. No, el plan es la consecuencia de un país devastado, no es una consecuencia de un atorrante que vive de planes. Habrá algunos, yo no lo puedo certificar esto, pero el grueso de los planes es gente que quedó fuera de un sistema que destruye a la gente de laburo. Entonces, el beneficiario de planes de nuestra parte, de Avanza Libertad y José Luis Esper como persona, merece el mayor de los respetos, en primer lugar, y cuidado. Ahora, mi obsesión es que esa persona deje de ser un esclavo del Estado, porque yo creo que hay gente esclava del Estado. ¿Pero por qué esclava? No implica que toda la gente que cobra plata del Estado es esclava, eso no es así. No. El beneficiario del plan es un esclavo por todo el movimiento piquetero y la filopolítica que hay alrededor del plan social. O sea que usted no le propone de sacar los planes sociales. No, de ninguna manera, todo lo contrario. Lo que digo es, dado que el beneficiario de un plan social no genera ingresos para el Estado a través de aportes patronales, lo que digo es que si algún día un empresario decide tomar como empleado un beneficiario de planes, quede eximido de aportes patronales, igual que cuando esa persona vivía de un plan durante X tiempo. Además de que tenemos que discutir cómo lo formamos y lo capacitamos, porque esa gente que quedó fuera del sistema. Esta propuesta, la gente que lamenta vivir hoy de un plan social, que es con la que yo me contacto, la ve con muy buenos ojos porque está desesperada por tener un trabajo y sentirse libre de un atorrante como Grabois o Pérsico o los contactos con el Ministerio de Desarrollo Social. Quieren tener la libertad, por eso nuestra movida liberal es tan popular, o es un liberalismo popular en todo caso, porque quiere liberar a la gente de estas cadenas que las esclavizan, ¿no? Usted compite por los votos por afuera de la grieta y en la provincia de Buenos Aires pelea voto a voto con Florencio Randazzo para ver quién entra al Congreso. ¿Por qué no debería votar la gente a Florencio Randazzo? Porque Florencio Randazzo es un muleto de Cristina, un gran fake, ¿no? De hecho, el búnker de Randazzo es el mismo que tenía Alberto Fernández en el 19. No, yo creo que Randazzo es de estos tantos caraduras de la política que cuando se acerca la elección... No me queda claro qué pensás de Randazzo. Que es un caradura. Ah, no, sí, claro. Sí. Algunos lo endiosan porque se enfrentaba, hace campaña diciendo que se puso a Cristina, pero siguió siendo ministro de Transporte, no le hizo asco al puestito, a pesar de que Cristina le negó la paso con Scioli.
¿Sabes por qué son gran cargadura? Porque son esas estafas que hay a la gente cuando se acerca el momento electoral. Cuando Randazzo habla de reforma laboral, ¿vos te cree algo de eso? Distinto es nuestro caso, o mi caso. Hace 30 años que digo lo mismo. Creo que Argentina, hoy, con 6 millones de trabajadores trabajando en negro, la flauta se necesita una reforma laboral. La recontra reforma laboral necesita para incorporar a toda esa gente al trabajo digno, al trabajo no precario, y para que el empresario tenga ganas de contratar gente. Y no como hoy, que si contrata a un trabajador, contrata un hijo, es como si adoptara un hijo, porque no se lo saca más de encima, salvo que esté dispuesto a quebrar la empresa. ¿Qué es lo que pasó hoy? Un delirio. Ahora, es impactante también que en campaña Tolosa Paz insiste con más impuestos, por ejemplo, el impuesto a las grandes fortunas. O sea, que todavía se crea que hay chance de seguirle cobrando más impuestos a los que pueden pagar impuestos. Bueno, yo voy a ser consistente con lo que dije antes de Tolosa Paz. La verdad, a mí me da vergüenza que la cabeza de lista del Frente de Todos sea una persona que coordinó la mesa del hambre con una Argentina que tiene 15% más de pobres hoy respecto del momento que lo dejó Macri y ya la dejó mal a la Argentina. Tolosa Paz no sé por qué... Así, me impresiona la estupidez que dice Tolosa Paz cuando dice esto. ¿Me aguantás que voy a hacer una pausa y quiero hablar un poco de economía? Bueno, pero déjame cerrar este tema sí, sobre claro, los obvio. impuestos. Es decir, se acerca el momento de votar y la vieja clase política a la cual pertenece Randazzo, Victoria Tolosa Paz, por ejemplo, ya que lo estamos analizando ella, no paran de decir estupideces. Cuando Tolosa Paz dice que le quiere cobrar más impuestos a las empresas grandes, yo le digo, además del delirio de cobrar más impuestos, ¿qué empresa grande quedó acá? Si se fueron todas las grandes. Se fueron todas las grandes. Te quedaron pymes acá en Argentina. Le va a cobrar más impuestos a la pyme que están todas fundidas por una cuarentena cavernícola de su gobierno. Delirio. Bueno, decime si me preocupo o no tras la pausa, de vuelta a la movida del dólar, el viernes empezó a subir un poco. Hacemos una pequeña pausa y seguimos hablando con José Luis Espert. ¿Cuánto me preocupo por el dólar que vuelve a moverse, el dólar libre? Y hay que preocuparse. Después de la última medida del Banco Central, que te la pongo en criollo, endurecieron más el cepo, el dólar blue, el blue particularmente, puede ser que se ponga más picante. Yo no veo una cosa así que todo vuele por los aires, pero más picante lo vamos a tener. La inflación no baja del 45-50. No te va a bajar de 45-50. Este 3, algunos decían que iba a ser 2,9, este último 3, ¿es algo o es nada? No es nada. Como ahora, a medida que empiecen a vacunar cada vez más y que abran cada vez más, vas a tener un poquito más de inflación todavía, un poco más. Digamos, ¿hay plan? Digamos, porque yo no sé nada de economía, pero te dicen hay que hacer un plan antiinflacionario largo. ¿Hay algún plan? ¿En el gobierno? Sí. No, es subsistir. Se están preparando para tener un acuerdo con el Fondo Monetario. Yo lo veo a eso. Han liquidado a los jubilados. La caída de las jubilaciones en el último año ha sido de 15% real. Real. Si esto lo hubiera hecho un gobierno no peronista, se cae. 15% de caída real en las jubilaciones, 12% de los salarios estatales de caída real y 7% de caída real de los salarios privados. No, yo creo que se están preparando para un acuerdo con el fondo, que es muy necesario porque el año que viene te vencen 20.000 millones de dólares con el fondo y en el 23 te vencen otros 20.000 millones de dólares. A Alberto le vencen 40.000 millones en los últimos 2 años de gobierno, de su primer mandato. Así que están ajustando de manera bestial. Son estos ajustes que no sirven porque a la larga alguien va a recuperar las jubilaciones, claro. Alguien va a recuperar los salarios. Acá lo que necesitan en todo caso es una mega reforma estructural, por eso queremos entrar al Congreso para plantear la reforma estructural por ley que hay que hacer del sistema jubilatorio, del Estado, del Mercosur, de las leyes laborales, etc. Si es que estamos cerca de despedirnos, hay un hecho que no quiero dejar de contarte porque me impresionó. Decime. Vos sos una persona muy humana, muy sensible, yo también lo soy. Entre las recorridas que hicimos fue José Cepaz, territorio de otro impresentable como Ishi, ¿no? Así como Watson en Florencio Varela. Esto está documentado, así que se puede comprobar con la persona que nos lo contó. Estábamos... Hacía 4 días que no llovía, estaba todo seco el camino de tierra, ¿no? En el medio del camino de tierra, como un boquete, si hubiera caído una bomba atómica, ¿viste? Gigante, lleno de
agua podrida, tacho, madera, alambre, y un pequeño caminito así de ambos lados donde había casas, ¿no? Así, la veredita. Podemos conversar con una persona, te la hago breve, ¿no? La chica estaba embarazada, 9 meses, por París, llaman a la ambulancia del hospital no entra porque estaba ese boquete. La chica parió a su hijo en el inodoro del baño. El papá lo agarró así, con las manos adentro del inodoro. ¿Entendés? Eso está pasando en Argentina, acá, a media hora de este lugar. ¿Y sobrevivió el chiquito? El chiquito sobrevivió, pero pasa en lugares donde hay un tipo como ella y gobierna, ¿cuánto hace? 10, 15, 20 años, 25. Más. ¿Entendés? Ahora, yo creo que la solución estructural del conurbano, ya que hoy hablábamos de que es difícil entrar en la cabeza, arranca por hacer viable al interior del país de nuevo. Vos hablabas hoy con la señora Clara García, la viuda de Lifchit. Bueno. Santa Fe, en parte, como Mendoza, como Córdoba, como el norte, Tucumán, Salta, Formosa, se han transformado en provincias con cada vez más problemas, algunas inviables prácticamente como Formosa, Chaco, porque de ahí ha emigrado muchísima gente, millones de personas que han terminado habitando el conurbano, pero porque la política económica hizo inviable el interior. ¿Sabes la cantidad de enterrianos, correntinos, formoseños, chaqueños que hay viviendo en el conurbano? Hacinados, viviendo en villa. Si vos haces viable el interior, en parte el problema del conurbano empieza a aflojar. Ahora, ¿cómo lo haces viable al interior? Bueno, tenés que hacer un giro de 180 grados en todo lo que estás haciendo. Tenés que hacer viable la agricultura, la ganadería, el turismo, las economías regionales, el petróleo, la energía solar, la energía eólica. Todo aquello en lo cual tiene Argentina ventaja comparativa. ¿Eso qué requiere? Dejar de ser manguero del mundo. Simplemente es usar al mundo como una oportunidad para comerciar. Quiero que la última pregunta te la hagan los chicos, pero antes quiero contarte que si querés que tus viajes en el auto sean más agradables, si querés viajar con un buen aroma, te recomiendo Walker. Walker, la línea de cosméticos más importante para el automóvil. Walker, cosmética para autos. ¿Sabías que el precio del oro nunca estuvo tan alto en el mundo? Es el momento de hacer valer tu oro, alhajas, relojes brillantes, obras de arte, lingotes, monedas de oro. ¿Dónde? En Joyería El Tasador. Joyería El Tasador, atendida por gente especializada que tasa en el acto y paga en efectivo. Joyería El Tasador, 0800-222-8273, 0800-222-8273. Vas de nuestra parte, particularmente de Rosario Yerdi, y tenés la mejor atención. Joyería El Tasador. Toda una vida dedicados a las joyas. Pensá vender al mejor precio. Visitanos. Joyería El Tasador. Avenida Corrientes 2810, esquina Pueyrredón. ¿Quién soy? Nacho, por favor. José Luis, ¿qué sería para usted hacer una gran elección y qué sería hacer una mala elección? ¿Cuántos puntos en las PASO? No sé, che, no sé. ¿Más de 10 gran elección? No, si hiciéramos 10, no en la PASO, en la general. Si hiciéramos 10 en la general, yo creo que habría motivos para ilusionarse en Argentina. ¿Por qué? Pero no porque nosotros seamos algo especial, sino porque quiere decir que hay gente que empezó a entender que hacer lo que hacen los países donde la gente vive bien, se puede hacer en Argentina. A mí lo que me impresiona del caso argentino es que hemos naturalizado que lo anormal es lo normal acá. Cuando el mundo vive en general bien, haciendo cosas muy, muy elementales. Si sacáramos 10 puntos en la general, la verdad que Gran elección. Sería una gran elección y creo que los chicos dejarían de irse del país. Quedó afuera de una alianza de Juntos por el Cambio. ¿Se imagina hacia adelante? Después Perdón, de nuevo. Quedó afuera de una alianza de Juntos por el Cambio. ¿Se imagina hacia adelante volver a insistir y quizás participar dentro de este frente? Yo creo no. A ver, mi propuesta nunca fue una interna de adentro Juntos por el Cambio, sino que fue hacer un gran frente opositor a Kicillof en la provincia y que ese frente hiciera una PASO, donde Juntos por el Cambio era uno de los componentes de ese frente. La pregunta tuya es si veo alguna chance. Mirá, yo, mientras haya voluntad política de hacer las cosas de las cuales yo estoy convencido cada vez más que hay que hacer porque el tiempo me va dando la razón, sí, haría internas, dialogaría con cualquiera que esté realmente dispuesto
hacer estas cosas en las cuales yo insisto hace 30 años, que es apertura al comercio, un Estado más chico para pagar impuestos razonables y leyes laborales que contengan al trabajador y que al mismo tiempo no sean una amenaza para el empresario, o sea, que fomenten el trabajo. Hay la impresión, me parece, que el liberalismo que fue demonizado, como nos quedamos todos sin laburo, nos transformamos en una factoría y demás, en esta elección pega como una vuelta distinta, ¿me equivoco? A ver, lo que está pasando con el liberalismo ahora, para ser equilibrados, ¿no? En el corto plazo arrancó en 2019, la ola esa arrancó con nosotros en 2019, con Luis Rosales, quien vos conocés también, y conmigo. Ahí plantamos la semillita, ¿viste? La planta de maíz no tiene 2 metros de golpe, ¿no? Empieza a crecer de a poquito, ahí arrancó. La grieta nos dejó afuera, el miedo que el macrismo muy sabiamente, perversamente, pero sabiamente inoculó el miedo a que o somos nosotros o la nada misma, creo que prendió. Pero en una legislativa donde la gente está más relajada y viendo la inviabilidad de lo que propone Alberto Fernández y viendo el fracaso anterior, el de Cambiemos, me parece que hemos emergido como una cosa que realmente es una alternativa para los argentinos. Yo creo que esta movida liberal, que yo creo que es además, y más que nada diría de sentido común, porque desde Avanza Libertad en la provincia de Buenos Aires lo que decimos, che, ¿por qué no miramos al mundo que prospera y hacemos lo mismo? Me tengo que ir. ¿Venís a un debate si lo armamos? ¿Venís a un debate si lo armamos? Sí, absoluto, con todos. Bueno, quiero debatir con todos. Prometo. Dale, gracias. Hacelo. Hasta mañana.